Buenos días, tardes, noches, lo que sea, allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 13 de noviembre del año 2022. Bueno, comenzamos con inseguridad pública. Esta semana hay muchas noticias. El coordinador de salud de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que era persona puesta por Cabildo Abierto en esa responsabilidad, fue requerido por contrabando. Finalmente se entregó y fue condenado a 2 años por contrabando especialmente agravado. También fueron requeridos en ese lugar personal de confianza de OCE y un policía. Todos integrantes de, o sea, el policía no digo, pero el personal de confianza de OCE también integrante de algún sector cercano al gobierno. Bueno, por otro lado, se incautaron 444 kilogramos de cocaína que fue arrojada desde un avión en Tacuarembó. Se constató que la red de Astesiano, para toda la documentación falsa y demás, estaba falsificando documentos para personas ucranianas que se les entregaban para que sacaran la ciudadanía uruguaya en Kiev. Muy bien, tenemos por otro lado que hubieron disparos hacia una casa que en el barrio de Piedras Blancas, en una habitación estaba una mujer de 18 años, la cual murió como consecuencia de esos disparos. También murió un hombre y su cuerpo fue hallado enterrado en el barrio Peñarol. Aparentemente, según algunas versiones de prensa, se trataría de una persona que se supone había matado a una mujer un tiempo atrás. Sería algo así como una justicia por mano propia que alguien tomó. Quiero aclarar que la justicia por mano propia nunca es justicia. Bueno, tenemos por otro lado que la justicia, la institución justicia, condenó al Poder Ejecutivo a tener que estar brindando información sobre el asunto Marcet, como máximo en 15 días, lo cual incluye las conversaciones mantenidas por gente del Ministerio del Interior y de Cancillería. Bueno, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. 5 personas fueron procesadas por el primero de los vuelos de la muerte, como se los llama, vuelos que ocurrían en julio de 76. Avión viene desde Argentina, tira personas desde el aire al Río de la Plata, las personas mueren. Los 5 que fueron condenados fueron Arap, Silveira, Soca, Ramas y Medina. Se los acusa de los delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la política. Bueno, empezamos con el expresidente José Mujica. Bueno, Mujica dijo que las mujeres están de moda. Y eso generó un enorme rechazo por parte de las mujeres del Frente Amplio, con toda razón. Y después, bueno, Mujica se disculpó, etc. No es la primera vez que Mujica dice un disparate de este tipo. Ha dicho muchos disparates antifeministas, ha dicho muchos disparates en contra de la colectividad LGTQI, etcétera, un montón. Otra vez más vuelve a meter la pata. Mujica parece que no entiende que en ciertos temas, sobre todo, se tiene que callar la boca, que resulta muy claro que la prensa de derecha va a utilizar y aprovechar todo lo que él diga en nuestra contra. Así que, bueno, una pena que no haya aprendido a callarse la boca y también una pena que no haya aprendido a no escribir un libro con Julio María Sanguinetti, porque publicaron un libro juntos. Un libro que, por lo visto, comulga con la tesis de los 2 demonios. Esto es, estaban los militares, estaban los tupamaros, y por culpa de ellos dos, que eran como 2 malvados, tuvimos al final una dictadura. No, tuvimos una dictadura porque el imperialismo estadounidense
venía aplicando en todo el Cono Sur esa política. La tuvimos porque el avance de los sectores populares, principalmente organizados en estructuras como el Congreso del Pueblo, cronológicamente primero, PIT-CNT a continuación, y después de eso también en el Frente Amplio, estaban cada vez creciendo más y eso los ponía muy nerviosos. Para cuando se produce la dictadura, el MLN Tupamaros ya estaba derrotado de un punto de vista militar, por lo cual obviamente esa tesis es falsa. Vamos a volver a hablar de ella después, pero lo que voy es al hecho de que yo entiendo, los legisladores tienen que tratar con legisladores de la oposición. Bueno, ahora nosotros no la oposición, con los del gobierno ahora. Y también tienen que tratar los dirigentes políticos con dirigentes políticos. Y es bueno que lo hagan de una forma civilizada y respetuosa, incluso colaborando en determinados temas. Pero de ahí a sacar un libro juntos, eso es realmente estar confundido. Bueno, vamos por otro lado ahora que en el Partido Colorado, también dentro de las noticias de política, las elecciones internas de jóvenes obtuvieron unos 27.000 votos y recordamos que se postulaban unas 12.000 personas, más o menos, obtuvieron 2 votos y un poquito por cada postulante. O sea, esa es la gente que tienen. Bueno, por otro lado, Beatriz Argimón lanzó un nuevo sector en el Partido Nacional llamado Futuro Nacional y dijo que está dispuesta a evaluar postularse a la presidencia en las internas del Partido Nacional. Como sabemos, ahora existe el tema de paridad en las listas y está muy bien visto que fórmulas presidenciales estén integradas por personas de géneros diferentes. Por lo tanto, en el Partido Nacional solamente rumbeaba para allí Laura Raffo. Si no aparecía otra, ella tenía como que la sellada de por lo menos avise, voy a ir de candidata. Bueno, si vuelve a esa disputa Argimón, entonces ya no es tan claro para Laura Raffo. Esto hay que entenderlo dentro de esa lógica. Muy bien, por otro lado, la filtración de inteligencia. Muy bien. Se empezó a hablar de si era o si no era el mismo documento. Aparentemente no. El documento que se filtró era un documento diferente que el documento que habría llevado al Parlamento Garcés. Por lo tanto, el senador Rubio está insistiendo en que si se confirma que lo que se filtró es un documento diferente y que no salió del Parlamento, entonces Garcés debería renunciar porque está demostrando que de inteligencia, me refiero a inteligencia militar, inteligencia estatal, inteligencia policial, o sea, esa tarea que tiene que ver con investigar y él no tiene cualidades. Por otro lado, el periodista de TV Ciudad que publicó ese material también fue a declarar a Fiscalía y están tomando declaraciones a distintos integrantes del Parlamento, así que bueno, habrá que esperar a ver qué sale de todo eso. La ONAJPU se movilizó en reclamo por mejores políticas con respecto a los adultos mayores. El dirigente de ONAJPU, Sixto Amaro, decía que las jubilaciones mínimas actualmente son simplemente prestaciones de hambre. El MIDES decidió iniciar un juicio contra la coordinadora de ollas populares. El Ministerio de Desarrollo Social va en contra de los que alimentan al pueblo. Es surrealista. La coordinadora de las ollas populares dice que el gobierno está intentando simplemente desatar una ola de amenazas y mentiras para entretener la atención pública y distraerla de los problemas realmente graves. La presidenta de la JUTEP dejó ese cargo y ahora sigue otra persona de Cabildo Abierto también que se llama Gabriela Di Longo. En cuestiones de seguridad indicó que el Ministerio de Interior está llevando adelante una política totalmente subordinada a los mandos policiales y indica en ese sentido que cada vez que hay un problema con un policía que en la justicia es señalado como culpable o acusado de algo, el ministro Heber inmediatamente va a defenderlo. Él parece que fuera el delegado de los policías y no el jefe que debería velar para que los policías hagan las cosas bien, porque sin duda alguna hay muchísimos policías que deben hacer las cosas muy bien y sin duda alguna los que hacen las cosas mal deben ser un pequeño grupo. Por lo cual, bueno,
esto debería no automáticamente ponerse de un lado como que fuera un enfrentamiento de bandos. Finalmente, dentro del campo de lo político, pero no menos importante, al contrario, muy importante, y por eso lo dejé para la parte final de esta parte de esta entrega, dos militantes comunistas, Lucía Ubal y Gerardo Suárez, fueron condenados por pintadas realizadas en muros que tenían que ver con la reivindicación de lo que fueron los militantes de la 20 que murieron. Esto había sido presentado un recurso de inconstitucionalidad, pero la justicia dijo que no había lugares a recurso porque, tarán, tarán, ahora había otros lugares para expresarse políticamente, como las redes sociales, pagarle a Facebook, cosas por el estilo. O sea, están impidiendo que una forma tradicional de expresión política, las pintadas en los muros, se continúen realizando. Es un ataque directo a la forma de militancia de la izquierda uruguaya, ubicada sobre las espaldas de estos jóvenes militantes, algo verdaderamente que no debe ser aceptado. Aparentemente esto se va a apelar. Cuando se apele y suceda el desenlace legal que sea, estaremos viendo qué pasó. Muy bien. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Tenemos que la Casa de los Escritores presentó una propuesta de arancel para la actividad literaria. La idea base es que cuando los escritores van a presentar un libro, hacer una lectura pública, ese tipo de cosas que se suelen hacer en boliches y que los escritores no reciben ni un peso, van gratis. Es como que el boliche le dice, sí, vení, participa acá, vos no vas a cobrar nada. Ahora yo sí, por esta actividad que vos hacés, yo vendo más pizza, más feiná, más hamburguesa, más papas fritas, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas. O sea, ¿por qué el boliche no dice, ¿por qué no das la pizza gratis y el whisky gratis, así te haces conocer? Bueno, nunca te lo van a aceptar. Muy bien esta propuesta de la Casa de los Escritores, que yo tengo algunas, de repente, no acuerdos con otros temas, pero en este caso estoy de acuerdo con ellos. Y que todas esas actividades deban ser pagas, por supuesto, hay excepciones. Pueden haber situaciones que ameriten en determinados casos que no lo sean, pero por ejemplo, si uno va a participar de una actividad que sea en beneficio de algo, lo que corresponde hacer es señalar, yo no es que lo venga a hacer gratis porque es un beneficio, yo dono mi presencia que habría valido tanto dinero. Eso es una cuestión que podrá parecer muy pequeña porque no va ni viene dinero, pero es muy importante cuando lo consideramos desde el punto de vista de los principios. Por otro lado, el Instituto Cuesta Duarte indicó que no se espera recuperación salarial en el correr del año 2022, que la economía en general ha crecido, pero ha disminuido la masa salarial. Esto significa ¿qué cosa? Que se incrementa la desigualdad entre ricos y pobres, que este gobierno sigue gobernando principalmente para sus amigos y no para el pueblo en su conjunto. Noticias ahora del campo sindical. El sindicato de las cervezas se niega a distribuir las latas de Norteña que han sido importadas de Argentina, de las cuales ya hay stock, hasta que se logre una negociación para mantener los puestos de trabajo que podrían llegar a perderse de los trabajadores uruguayos afectados, porque no se realice más esta tarea de embotellado acá en Uruguay. Yo agrego a esto, yo recomiendo no tomar latas. Las latas son metálicas, no creo que sean reciclables, puede ser que sí. Si ustedes saben que se están reciclando las latas, díganmelo en comentarios y me corregiré. Hay botellas chicas de cerveza, pueden perfectamente tomarse en botellas, que es así, son reciclables y demás. Muy bien, tenemos por otro lado que la Asamblea Nacional de Docentes, grado 1 y 2 de la universidad han hecho una reunión por la precarización laboral a la que están sometidos, lo cual les lleva a distintos problemas y al país a problemas graves como la fuga de cerebros. Hay muchos jóvenes que podrían ser docentes universitarios que terminan yéndose a otros lugares buscando mejoras económicas.
Para tener una idea, un docente de grado 1 en la Universidad de la República suele ganar menos que un docente en secundaria, que no es que ganen fortunas tampoco. Muy bien, tenemos que los sindicatos de la enseñanza se reunieron con el CODICEN, pero no lograron avanzar y por tanto va a haber una nueva reunión. Dos jóvenes estaban trabajando en una obra de Veraca y son dos jóvenes de Veraca y se cayeron de un andamio en Maldonado y quedaron internados de mucha gravedad. Hay un diputado que está investigando esta situación. ¿Cuál era el vínculo laboral de estos jóvenes con Veraca? Bueno, resulta que esto no lo dice la nota, esto lo digo yo por distintas conversaciones que he tenido y que creo que la información que ha recibido es verdadera. Tanto Veraca como Remar mantienen a la gente en condiciones muchas veces de semi-esclavitud, los hacen trabajar, no les pagan, les dicen como te estamos recuperando de tal o cual adicción o de estar en situación de calle o lo que sea, nosotros nos quedamos con el dinero, porque si vos, y es más, cuando la gente quiere irse, pero si te vas de acá, date cuenta, podés recaer nuevamente. O sea, una cantidad de prácticas totalmente abusivas. Por eso no hay que apoyar a Veraca, no hay que apoyar a Remar y no hay que apoyar a las instituciones que dicen que son iglesias y que son curros verdaderamente desagradables que están detrás, como la iglesia del Pastor Márquez o la Pare de Sufrir. Bueno, por otro lado tenemos que la Federación de la Carne está en conflicto por sanciones a trabajadores que habían cumplido medidas sindicales en el Frigo Cerro. La Federación de Trabajadores de la ANCAP decidió militar para obtener que se busque una reforma constitucional para dejar sin efecto la reforma previsional que está intentando imponer el gobierno uruguayo. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la educación. Consejeros docentes en el Consejo de Formación en Educación advirtieron que la reforma curricular que fue enviada a las asambleas técnico-docentes no pasó ni siquiera por mínimas revisiones antes de ser enviada. Por otro lado, en la UTU se dieron a conocer datos sobre lo que ahora llaman desvinculación. Yo sigo pensando que el término correcto es expulsión. En una época se hablaba de deserción de estudiantes, como que los estudiantes traicionaban a la educación. Y desvinculación es que se alejaron, somos todos inocentes. No, expulsión. Hay un sistema económico, político, social que no permite que la gente siga estudiando, que hace que la gente no quiera seguir estudiando. Bueno, entonces los expulsa. ¿En qué cantidad? Bueno, de primero a tercer año en la UTU en el año pasado, 19,1%, y de cuarto a sexto un 36,1%. Bueno, tenemos por otro lado que secundaria sobre el pucho, bien al fin de la semana, cambió las normas de cierre de este periodo, de este año de curso, no estamos hablando ahora de reforma, y de aprobación. Se exonera ahora de golpe con menos nota, y tampoco importan las faltas que hayan tenido los estudiantes. Claro está que esto solamente va a afectar a la educación pública. En la educación privada no es problema. ¿Por qué? Porque en la educación privada ellos pagan. Entonces a los estudiantes los hacen pasar igual. Porque si no, los papás les dejarían de pagar. Bueno, vamos finalmente, aunque no menos grave, también último lugar, suelo dejarlo para noticias importantes. Dentro del proyecto de bibliografía presentado para el nuevo año se incluyó un libro de Julio María Sanguinetti sobre el periodo de la dictadura, que sostiene la tesis de los dos demonios de la que hablamos antes, y se retiró, por ejemplo, un libro de un historiador claramente reconocido en Uruguay y en el exterior, con prestigio, integrante de Facultad de Humanidades, como es Carlos de Masi. Por otro lado, se agregaron libros de un periodista, que es muy loable ser periodista, pero que hace un libro de un periodista en una bibliografía que es para estudiantes. Bueno, Sanguinetti es abogado y fue presidente, tampoco correspondería allí. Y se agregó también de otro periodista, Lincoln Maistegui, que era muy buen periodista, era muy buen ajedrecista, pero yo entiendo que no corresponde dentro de una bibliografía que tiene que ver con el estudio de la historia. ¿Por qué agregan a Sanguinetti? Colorado, Lesa no sé de dónde es, pero no me parece de izquierda, y Maistegui era del Partido Nacional.
Bueno, tenemos por otro lado que los conceptos que también van a desaparecer, desaparecen del nuevo programa, son nada menos que conceptos como derechos humanos, no se habla más de derechos humanos, ¿tá? Por otro lado, tampoco se habla de triunfo electoral de la izquierda y sobre todo se quita el concepto de terrorismo de Estado, que fue lo que aplicó la dictadura entre nosotros. Muy bien, vamos ahora a noticias del campo de la salud. Tenemos que... esto es salud, aunque puede no parecerle a muchos. El INEFOP relanzó los cursos de seguridad vial para repartidores de motos y repartidores en motos y bicicletas, un sector que tiene un 70% de trabajo informal. Y agrego yo a lo que dicen las notas de prensa, muchos de esos trabajadores son migrantes, gente que recién llegó, que está pasando por situaciones difíciles de distancia, de extrañar su lugar, de conocer un lugar nuevo, de buscar insertarse, necesitan dinero, trabajan mucho, corren riesgos para tratar de llevar un peso más a casa. Es un verdadero problema de salud porque la cantidad de personas accidentadas, lastimadas y hasta muerte en el tránsito son cifras tristemente importantes. Cuestiones ahora que tienen que ver con diversidad. ¿Cuándo no? El senador Manini Ríos, muy bien, dijo que en algunas escuelas se le está enseñando a los niños a adoptar conductas de otro sexo. Me gustaría saber en qué escuela están enseñando a niños a adoptar conductas de otro sexo. Él dijo sexo opuesto. Primer cosa que hay que explicarle, no existen sexos opuestos. Es más, en la naturaleza existe una gran variedad de sexos, no dos opciones. Pero bueno, pueden buscar en YouTube, pueden buscar que hay algunos videos muy interesantes. Los que yo conozco están en inglés, pero seguramente van a encontrar. Es más, de hecho es por PBS ION, si no recuerdo mal, que es una cadena pública de televisión de Estados Unidos. Así que bueno. Por otro lado, él está reclamando porque dice que todo esto son violaciones de la laicidad y habla de defender los derechos de la familia. Primer cosa, la laicidad era el concepto que tiene que ver con que no se enseñen religiones en la escuela. De eso hablaba Varela cuando se empezó a hablar de laicidad. Se agregó que no se hiciera adoctrinamiento partidario en el concepto de laicidad y está muy bien que no se haga adoctrinamiento partidario, pero laicidad con temas que tienen que ver con que cada persona reconozca quién es, cuál es su forma de expresar quién es y quién o quiénes son las personas que le gustan. Me parece que le está errando al bizcochazo. Y cuando habla de derechos de la familia, me recuerda a aquella antigua organización reaccionaria que eran idolatradores de la Edad Media de Carlomagno, que les gustaba el franquismo. Tradición, familia y propiedad, que en el tiempo de la dictadura solían interrumpir la vía pública con magnetófonos y banderas para hablar en contra del comunismo ateo. Muy bien. Tenemos para terminar noticias que tienen que ver con el ambiente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de productos que el gobierno había autorizado? O sea, UPM y otras empresas forestales también, pero sobre todo UPM, dijeron que si no les autorizaban determinados agrotóxicos, ellos iban a tener que despedir gente. Bueno, a lo que ya se agregan 5 productos agrotóxicos más. Uno que dicen que es muy tóxico, uno que dicen que es altamente tóxico y el resto, los otros 3 que son moderadamente tóxicos, pero todos tóxicos. Aparentemente son peligrosos para los organismos acuáticos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Los necesitan para trabajar? Entonces tienen que dar garantías de que los efluvios que utilicen después no vayan a parar a la cañada del vivero que tienen en Paysandú. Presenten un sistema de depuración para que lo que llegue ahí esté limpio. De lo contrario, bueno, si no les gusta, embrómense. Pero por ahora parece que nos embromamos nosotros. Así que habrá que seguir esperando. Será hasta la semana que viene.